Buenos días, hermanos. Quiero darle las gracias al Señor porque nos permite en este día dirigir el culto de esta mañana. Y quiero darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en sus hogares. En este momento, para iniciar, entonaremos un canto que se llama A solas al huerto. Hermanos, les invito a cantar conmigo este himno, meditando en lo hermoso que es pasar tiempo de comunión con nuestro Dios. Cantemos con mucho gozo. Al huerto yo voy cuando duermo una floresta, en quietud y paz con Jesús estoy oyendo su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, que suyo es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo sobre su voz mi amor que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y suyo encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir a escuchar, yo voy su voz, su tierra vencer. Él conmigo está, puedo oír su voz, y suyo Ahora haremos la oración de dedicación y te invito ahí donde quiera que estés, que inclines tu rostro. Oremos. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, en esta mañana porque nos permites nuevamente alabarte, Señor, a través de estos medios, Señor.
Gracias, Señor, porque podemos estar junto a ti, Señor, y te pido que tú recibas este culto con un olor fragante, Señor, delante de tu presencia, Padre bendito. Ayúdanos a hacer lo mejor, Señor, para ti. Y también te pedimos en este momento, Señor, que cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión, te pido que tú mandes bendiciones a sus hogares, Señor, y que tú nos ayudes, Señor, a seguir adelante, buscándote, Señor, y siempre confiando en ti, Padre bendito. Síguenos cuidando de todo mal, Señor, y nos ponemos en tus manos. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Ahora les dejo el tiempo a Evelyn, que tiene la lectura bíblica. Buenos días, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias la lectura que se encuentra en Hechos 10 del 1 al 8 y después vamos a leer del 24 al 29. Vamos a comenzar. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le decía a Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió Jope después de haberles contado todo. Ahora vamos a leer del 24 al 29. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuando abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llamé común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué me causa me habéis hecho venir? Ahora vamos a entonar un canto. Dice la palabra de Dios en Mateo 24:44, por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Como relámpago que cae del oriente y va al occidente, así será cuando vuelva el Señor. Como ladrón que viene en la noche y nadie lo espera, así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará, regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mano descenderá del cielo y tocará trompeta, así será cuando vuelva el Señor. Él llamará a los que han dormido
y a los que hemos creído así será. Cuando venga Jesús, Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vela de orar, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y en gloria. Cristo Jesús volverá. Volverá. Ahora llegó el tiempo del mensaje y le dejamos el tiempo al pastor Ismael López. Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Maranata de Mérida. Un abrazo caluroso y afectuoso a todos ustedes y a todos los que nos ven allí en sus hogares. El Señor nos bendiga. En especial queremos dar un fuerte abrazo y una palabra de bendición a nuestra hermana Flor por el fallecimiento de nuestra hermana Dalila, tan apreciada y querida por cada uno de nosotros. El Señor le siga bendiciendo, le siga dando fortaleza para ir adelante, que el Señor cumpla su propósito eterno en su vida y en todos nosotros. Les invito a que cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, bendecimos tu nombre en esta mañana, Padre Dios. Gracias por esta hermosa bendición de estar conectados el día de hoy para escuchar tu palabra. Bendito Dios, gracias por el cuidado que has tenido para cada uno de nosotros, que nos has protegido, que nos has guardado, que nos has llevado en medio de cualquier contagio y pérdidas que hemos tenido. Padre, queremos poner en especial en tus manos a nuestra hermana Flor. Sigue dando fortaleza a su vida, sigue dando dirección, Padre Dios, que el propósito por el cual tú le has dado vida, Señor, se cumpla, Padre. Padre bendito, ponemos en tus manos también a nuestra hermana Delfina, a nuestras hermanas que han quedado viudas, Padre Dios, susténtales, guárdales, protégeles, que ellas sepan a través de tu palabra, a través de tu iglesia, que no están solas. Que Padre Dios, tú sigues al pendiente de ellas a través de tu iglesia. Úsanos, te pedimos. También te pedimos que hables a través de tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El doctor George Washington Carver era un hombre profundamente religioso. Descubrió en un laboratorio más de 400 usos para el maní, salvando de ese modo la agricultura en el sur de Estados Unidos.
Todos sus descubrimientos se los atribuía esta persona a Dios por medio de la oración. Cuenta él diciendo: fui a mi laboratorio y le dije a Dios: Dios del cielo y de la tierra, revélame el propósito del universo. Dios me contestó, decía él: tú quieres saber demasiado, pregúntame algo a tu alcance. Le dijo luego: Dios del cielo y de la tierra, revélame para qué fue hecho el hombre. Dios me contestó, dice él, ¿verdad? Estás preguntando demasiado. Si limitas tu pedido, te puedo contestar. Entonces pedí de esta manera: Dios del cielo y de la tierra, ¿me quieres decir para qué fue hecho el maní? Y Dios me dijo: así está mejor. ¿Qué es lo que quieres saber del maní? ¿Puede hacer leche del maní? ¿Leche de la mejor calidad?, preguntó George Washington. Entonces Dios le dijo: sí, y de la mejor calidad. Fue así como Dios me enseñó a separar los ingredientes del maní, volverlos a unir y de ese proceso lograr hacer tintes, jabón, mantequilla, pastas, champú, vinagre y una gran variedad de productos. Todo porque Dios se los reveló. Yo quiero decirles a todos el día de hoy que Dios sigue hablando en nuestros días, pero por el momento ya no lo hace a través de los templos, lo hace y lo hace en las casas. Es justamente en este pasaje de las Escrituras que nos habla con Pedro y Cornelio, allí en este pasaje de Hechos capítulo 10, donde Dios dice, se revela, Él habla a tres tipos de personas. En primer lugar, Dios habla en casa a los simpatizantes que buscan a Dios a su manera. El versículo 1 y 2 dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es lo que dice versículo 1 y 2. Déjenme decirles que cuando era chico, jugaba al fútbol, y recuerdo que cuando los dos se hacían los dos equipos para jugar, dos niños se escogían entre todos los demás, pero al niño menos habilidoso lo escogían hasta el último. Lo escogían hasta el último porque no sabe jugar, porque no es bueno para jugar. En el equipo de Dios no pasa lo mismo. Dios escoge a personas que no saben, escoge a personas que no son buenas en apariencia tuya y mía, pero Dios las usa y Él se revela, les habla, y es lo que sucede aquí con Cornelio. Cornelio es un judío, él no es judío, es romano. De hecho, es un centurión a cargo de 100 soldados, pero no es cualquier centurión, es uno piadoso, temeroso y que ora a Dios siempre. En los versículos 3 y 4, fíjate qué más añade. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Este centurión simpatizante que busca a Dios hace dos cosas por las que Dios habla y se revela en la casa
de Cornelio? Primero, que es una persona que tiene en cuenta a Dios y a su prójimo. O sea, Cornelio es una persona piadosa, compasiva, humanitaria. Él es caritativo para todo el pueblo. Es una persona temerosa, tiene fe y ora a Dios. Y en segundo, él piensa erróneamente que por lo que hace será salvo. Déjame decirte, tú puedes ser una persona que ora a Dios, se conecta con Dios, tiene relación con Él y haces limosnas para las personas, haces buenas obras, les ayudas y puedes pensar que por eso que haces te vas a ir al cielo. La Biblia, la palabra de Dios, es clara en cuanto a cómo podemos nosotros tener la vida eterna. Y la palabra de Dios nos revela allí en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es necesario que reflexiones y pienses. Todavía no ves el pasaje completo, pero este centurión se le revela a Dios y manda a traer a Pedro, el apóstol, para que le comparta del evangelio. O sea, si el centurión por lo que hace, por ser piadoso y temeroso de Dios, él fuera salvo, entonces no fuera necesario que fuera Pedro a compartirle del evangelio. Dios se revela a personas piadosas, personas que hacen buenas obras, personas que van al templo, personas que son buenas en su casa, que trabajan, que se esfuerzan, pero también se revela para mostrarles que esta no es la manera, pero sí les muestra la manera en que pueden llegar al cielo a través. Dios habla a los simpatizantes, habla a Cornelio porque él busca a Dios a su manera, pero también les habla para compartirles. Si avanzamos en el pasaje, el verso 5 nos dice así: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Alguien dijo, la imagen de la vida es como un rompecabezas, en donde para mirar completa la imagen es necesario poner todas las piezas. Así el centurión está armado de la imagen del cielo, la vida eterna, en donde tiene la pieza de la limosna para el prójimo, tiene la pieza de la oración para Dios, pero le falta la pieza para completar la imagen del cielo. Esa pieza la deja Dios a sus discípulos, es decir, se la deja a los apóstoles, se la deja a Pedro para poder compartir el evangelio de Jesucristo. Es decir, o sea, Dios es soberano y poderoso. Dios es soberano y poderoso. Amén. Y Él da el privilegio de compartir el evangelio a los hombres de Dios, a las personas que ya tienen una fe en el Señor Jesucristo. La Biblia dice en 2 de los Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todo cristiano somos vasijas de barro, humildes, débiles, fáciles de quebrar, donde lo más preciado se encuentra dentro de esas vasijas. Escúchalo bien, hermano, hermana.
no es que tú seas el tesoro, sino que tenemos este tesoro dentro de las vasijas, dentro de nosotros mismos. Lo repito, no es que tú seas el tesoro, sino que tenemos este tesoro dentro de nosotros. Dios nos ama y ama a toda su creación, ama a todos sus hijos. Pero este tesoro que Dios ha puesto en nosotros es justamente su Hijo Jesucristo, que pone para que tú y yo tengamos este privilegio de compartir el evangelio a toda persona. La iglesia Maranata de Mérida, déjenme decirles, no es especial por los miembros que tiene, no es especial por el templo que tiene o por la cantidad de miembros que tiene, no es especial por la alabanza contemporánea que tiene. ¿Qué es lo que la hace tan especial? ¿Qué es lo que hace tan especial a toda iglesia cristiana? Si lo miras, lo que la hace especial es tener el evangelio de salvación en Cristo Jesús y el privilegio de compartirlo. Si nosotros perdemos de vista esto, perdemos lo esencial, lo primario, lo primordial de nuestro ser. Toda iglesia podemos entender que somos importantes para Dios, pero debemos de entender que Él nos llamó para poder compartir este tesoro que Él pone delante de nosotros. Somos especiales para Él, pero para poder compartir también. Hoy hay una manera muy sencilla de ejercer este privilegio y es a través de dos cosas. De nueva cuenta te comparto, la iglesia Maranata de Mérida, hemos dado un giro para establecer grupos celulares en casas, de las cuales ahorita no nos podemos compartir y está ayudando mucho a la oración, al compañerismo en forma virtual y también para el hecho de poder perseverar en la palabra y compartir el evangelio a otros. Entonces, esta manera muy sencilla de ejercer este privilegio de compartir el evangelio, número uno, es a través de decidir formar parte de una célula en casa. Si tú quieres compartir a familiares y amigos, vecinos, tienes que formar parte de un grupo en casa. Cuando ya formas parte de un grupo en casa, entonces eres animado a compartir el link de las predicaciones que se transmiten el miércoles a las 8 de la noche, para que cada casa, comenzando por la tuya, se convierta en una casa de transmisión de la palabra de Dios. Y a la vez a quien compartes el link, la liga, esa otra casa también se convierta en una casa de transmisión de la palabra de Dios para él y su familia. En segundo lugar, Dios no solo habla a los simpatizantes, sino Dios habla en casa a los discípulos para recibir a los inconversos. Ve que eso es lo que sucede. Vamos a ir adelante porque el pasaje es largo. En Hechos capítulo 10, ahora en el verso 23 dice así: entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Aquí el apóstol Pedro recibe personas que había enviado Cornelio para poder hacer traer a Pedro hasta Cesarea. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro lo recibe allí en casa de Simón el curtidor, mientras él está allí en la azotea. Dice una canción popular, tal vez tú la hayas escuchado: en el mar, ¿qué? La vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. No la recito en realidad porque me guste mucho la canción, aunque sí quisiera ir a la playa como varios de ustedes, pero por
la contingencia no lo podemos hacer. Quiero decirles que Pedro sí va a la playa, va a Jope, que es una ciudad portuaria, aunque no va a pasear, sino seguramente va a compartir la palabra a los que se habían convertido. Va para que Dios le hable en casa de Simón el curtidor. Es curioso, pero Dios le habla a Pedro a través de la mucha hambre que tenía él. Mientras él estaba en la azotea, le estaban preparando comida y él ve justamente en una revelación cómo baja una sábana atada de las 4 puntas con animales inmundos y huye y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y 3 veces Pedro mata y come, y las 3 veces Pedro niega: no, Señor, porque yo no he comido cosas inmundas. Dios allí le revela a Pedro que debe recibir a las personas inconversas que le buscan. Para esto tengo que decirles que un judío no recibía en casa a un gentil, menos un romano. Pedro pensaba que el evangelio era solo para judíos y no para gentiles. Pero ¿qué sucede con esta revelación que Dios le da a Pedro? Pedro cambia su pensamiento. Pedro cambia su pensamiento. El verso 28 dice así: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiero decirles, hoy Dios habla en tu casa y no lo hace en el templo. Dios permitió a través de este aislamiento, a través de esta pandemia que tenemos por el coronavirus, que se cerraran los templos. Ya tenemos más de los 4 meses sin podernos reunir y no sabemos cuándo en realidad se vayan a abrir. Esto puede hacernos que no te guste mucho reunirte a ti en las casas para escuchar el mensaje. Puede ser que te guste más estar en el templo y estar allí, no comprometerte a este trabajo que has escuchado de grupos en casa. Tal vez pienses en lo que estamos hablando con Pedro, que eso Pedro no lo iba a hacer, no se iba a juntar con un gentil, pero Dios le reveló un cambio que tenía que obedecer para recibir a los inconversos, porque para ellos también es el evangelio. ¿Sí entiendes lo que Dios nos habla? Quien abre su casa o se agrega a una célula, le abre la puerta a Dios y le abre la puerta al inconverso. Cuando tú y yo negamos abrir la casa o reunirnos en alguna célula, estamos cerrando a la puerta de que Dios nos hable, de que en realidad las personas escuchen del evangelio por nuestra comodidad. Tú puedes abrir tu casa para el día domingo como hoy y se transmita la palabra de Dios, pero entre semana tú no quieres ver ni la predicación, tú tienes tus propias ocupaciones, eso no es para ti. Pero déjame decirte que el día de hoy Dios nos habla y cada vez más sigue hablándonos hasta a través de lo que cada vez más estamos viviendo. Él quiere que nosotros verdaderamente escuchemos su voz, que tú escuches su voz. Él claramente nos está diciendo que abras tu casa, tu pensamiento, que cambies tu pensamiento para que te reúnas en una célula y puedas recibir a los inconversos. Y no solo recibirlos, sino también convivir con ellos. A lo mejor y puedo decir, ¿cómo convivir? El pasaje nos dice allí en el versículo 23,
Déjame, lo busco. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Pedro no solo recibe a las personas, sino va hasta Cesarea y convive con ellas, entrando en la casa de Cornelio. Hasta aquí en este pasaje quiero que tú te preguntes, ¿qué es lo que el pasaje enseña en general? Dios le habla a Cornelio para que se le presente el evangelio. También Dios le habla a Pedro para que vaya y le comparta el evangelio. Seguramente tú puedes decir, Dios habla a la gente a poner su fe en el Señor Jesucristo, pero déjame decirte que mayormente habla a Pedro para que haga un cambio de pensamiento. Pedro no quería convivir con gentiles. Tú puedes pensar que no es bueno abrir una casa o agregarte una célula para poder invitar a personas inconversas, pero tú tienes que tener un cambio de pensamiento por lo que Dios nos revela. Tu familia debe tener un cambio de pensamiento, la iglesia debe tener un cambio de pensamiento, de ser parte entonces de una célula para alcanzar a otras personas para Cristo. No sabemos cuánto vaya a durar más esta contingencia. Ya tenemos 4 meses. Se habla de la reapertura y con muchas limitaciones en septiembre. Algunos hablan de octubre y algunos hablan de hasta enero. Entonces es muy importante lo que Dios nos está mostrando, de que no vamos a poder seguirnos reuniendo en la iglesia a corto plazo. Por ello, a mí yo quiero que podamos pensar lo siguiente: es necesario que nos agrupemos, que nos reunamos en grupos, no en las casas, sino que podamos realizar llamadas o videollamadas para animarnos unos a otros, para no dejar la palabra, para no negar la fe, y que utilicemos todo lo que está a nuestro alrededor, incluso este celular, el celular, la tablet, la televisión, la computadora, para poder compartir del evangelio de Jesucristo, porque personas han perdido a sus seres queridos, personas han sido contagiadas y llega un momento de oscuridad en las personas y están buscando que alguien les dé una palabra de aliento, que alguien les muestre una dirección de lo que Dios está diciendo. Y para ello Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Él ya me está usando a mí a través de poder compartir la palabra de Dios. Y por eso yo te insto, te exhorto para que vayamos adelante en este trabajo y de esta manera podamos agregarnos a un grupo en casa, formar más grupos de célula donde podamos animarnos unos a otros para ser fortalecidos y compartir la palabra del Señor. Dios habla a los simpatizantes, habla a los discípulos, a los cristianos, pero también Dios se revela, habla a los familiares. El verso 24 dice así: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Quiero decirles que me encanta ver los videos que la gente hace allí en YouTube, donde ponen fichas de dominó una detrás de la otra, para ver el efecto dominó que se genera cuando se inclina la primera pieza. Ellos seguramente tardan días en colocar cada ficha, y aunque tardan,
hay una grande gratificación, satisfacción por ver el efecto dominó cumplirse hasta el fin. Dios aquí hace un efecto dominó. Fíjate, se revela a Cornelio, luego se revela a Pedro, y por la revelación que hace a ellos dos, se revela a amigos y familiares de Cornelio. Hoy Dios sigue revelando a todo el mundo su voluntad, sobre todo por lo que estamos pasando. Hoy ya se habla de varias empresas que han quebrado. Se habla de que Yucatán, como el estado de mayor repunte de contagios, se habla de muchas personas sensibles por el fallecimiento de algún familiar y otras no tan sensibles, que simplemente hacen fila en los ICS ante la ley seca para poder comprar cerveza. Déjame decirte que en todo eso Dios sigue hablando a las personas simpatizantes, a las personas incrédulas, incluso a las personas que no buscan a Dios. Ahora, Dios te habla también a ti. Y este efecto dominó, Dios no quiere que se interrumpa. Hay un pasaje en la palabra de Dios, allí en Génesis 12:3, que me gusta mucho, donde Dios bendijo a Abraham, el padre de la fe, para hacer bendición a muchos pueblos. El pasaje dice así: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas, oílo, en ti todas las familias de la tierra. Tú y yo somos especiales delante de Dios. Dios nos ama, amén. Él me amó aún siendo un pecador, aún cuando fallo, aún el día de hoy. El Señor me muestra su amor y su misericordia. Pero no nos confundamos. Esta parte del amor de Dios es precisamente para que lo que Él ha mostrado para nosotros, nosotros lo compartamos a otras personas. Él quiere que esa bendición que Dios ha dado en tu familia, en tu vida, la transformación que Él ha hecho a tu vida, tú la compartas, que compartas el evangelio a otras personas. Y de esta manera el evangelio, el mensaje de Dios le va a llegar a muchas personas más. Yo sí creo que esta contingencia que estamos viviendo es un medio, no un estorbo. Es un medio por el cual tú y yo debemos de comprometernos más a las cosas de Dios, de buscar más a Dios y sobre todo salir de las cuatro paredes de este templo para compartir el evangelio de Jesucristo. Y qué gran bendición tenemos el día de hoy de solo hacerlo a través de estas dos cosas: agregarte a una célula y allí compartir el link de la predicación. Por último, ¿cuál fue el mensaje que dio Pedro a los familiares de Cornelio? En los versículos 39 al 40, allí nos menciona por lo menos 4 cosas del mensaje. En primero, Dios envió a su Hijo Jesucristo con el evangelio de paz por medio de él. Así lo dice el versículo 36. Luego, número 2, que Jesucristo fue crucificado, pero al tercer día Dios le resucitó, en el versículo 39 y 40. Dios tiene poder para resucitar a su Hijo. Y Jesucristo mismo tiene poder para poner su vida y también para tomarla. Pero eso nos hace ver que Él tiene poder para dar salvación y vida eterna. Número 3, mandó a predicar a los pueblos que Jesús es juez de vivos y muertos, en el versículo 42. Y si el Señor Jesucristo es juez, entonces
Él tiene el poder para que a toda persona que cree en Él puede recibir perdón de pecados, dice el versículo 43. Entonces, el día de hoy es un doble mensaje que Dios nos habla el día de hoy. Dios quiere que si hay pensamientos en tu mente que obstaculizan compartir el evangelio, que los quites. Para avanzar, para compartir el evangelio de Dios. Si tú piensas que el trabajo celular es un trabajo que es algo que no se debe de realizar, yo te animo a que cambies de pensamiento, porque esto es lo que Dios nos ha puesto para guardar a su iglesia Maranata de Mérida, y no solo a ella, sino guardar a las personas, a los familiares, amigos, vecinos que no le conocen. En conclusión, yo te animo para que puedas ser parte de una célula en casa, para que Dios siga hablándote a ti y a los que te rodean. Y la otra, yo te invito, si tú por primera vez estás escuchando este mensaje, para que tú en realidad puedas tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Él te ama y Él quiere darte salvación y vida eterna. Él quiere la salvación de todas las personas, quiere que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados, para que entonces vengan de parte de Dios, dice, perdón de nuestros pecados. Yo te invito para que tú puedas escribir allí en el teléfono que está en pantalla, o te puedas comunicar con la persona que te envió este link, para que entonces puedas tener más enseñanza de la palabra de Dios. Pero yo te invito para que el día de hoy hagas una decisión por Cristo. Allí en tu lugar yo te invito para que repitas esta oración. Señor Jesucristo, perdona mis faltas. Yo sé que tú sigues hablando a nuestras vidas, a toda la humanidad. Yo te estoy buscando, Señor. Soy una persona que va al templo, una persona temerosa de ti, Padre. Ahora entiendo que la salvación no viene a través de estas cosas, a través de las limosnas y las buenas obras, sino a través de la fe en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ven a mi corazón. Yo me arrepiento de mis faltas, perdóname. Y Señor Jesucristo, límpiame y hazme tu hijo. Yo te acepto en mi corazón. Ayúdame a vivir como tú quieres. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo te felicito si tú hiciste esta oración. Como dije antes, contáctate con la persona que te envió el link o escribe al número en pantalla para que entonces te podamos enviar 4 estudios de la palabra de Dios en forma digital, y entonces así tú puedas avanzar en la lectura de la palabra de Dios. Para toda su iglesia, a todos los que no pertenecen a una célula, les invito para que escriban allí en el WhatsApp: yo quiero pertenecer a una célula, y entonces los tomemos en cuenta para todos los grupos que más formaremos. Ya tenemos varios grupos formados, pero aún faltan. Entonces queremos formar más células. Aquí ya no importa dónde vivan, porque las células de reunión son virtuales. Es decir, hacemos llamadas o videollamadas y podemos estar conectados todos a la vez, aun cuando no vivamos cerca. Y de esta manera nos animamos, convivimos y somos bendecidos. Así que yo te invito para que escribas allí: yo quiero pertenecer allí a una célula, y entonces te podamos tomar en cuenta para que Dios siga hablando a ti y a tu familia. Dios nos bendiga. Vamos adelante en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora llegó el momento de las ofrendas y mientras recogen las ofrendas de sus casas, vamos a repetir el texto que se encuentra en 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermanos, hemos llegado al final del programa. Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor, porque una vez más, Señor, nos permites alabarte, Señor, y gozarnos en ti. Gracias por tu palabra puesta, Señor, te damos las gracias. Ahora, Señor, que pues ya terminó el culto de esta mañana, te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestros hogares y cada corazón dispuesto al que te escuchó, Señor. Te damos las gracias en este momento. Síguenos guardando, Señor, síguenos pensando en ti, Señor, síguenos agarrando de tu mano, Padre bendito. Nos quedamos contigo, gracias por todo, en Cristo Jesús. Amén.